Yo voy a serles muy sincero, hablar de política, por lo menos de coyuntura política, de lo que está sucediendo en política, últimamente me ha parecido bastante desmotivante, pues porque digamos a nivel internacional la cosa está pues terrible. La tercera guerra mundial ya está pasada de tiempo de iniciar, la verdad ya viene tarde. Esta es una situación en la cual pues infortunadamente los líderes mundiales, o digamos la falta de capacidad de los líderes mundiales pues generó, y pues en estos momentos estamos, el mundo entero está en la cuerda floja. Realmente los 4 puntos de tensión, los 4 puntos rojos que tiene la orbe en estos momentos, solo se ha distendido un poco el de China y Taiwán, pero lo que son Gaza y Ucrania y en menor medida Corea del Norte, pues las cosas no van bien. Sea como sea, pues es claro que esto solo tiene pinta de que en algún momento va a escalar aún más de lo que ya está escalando. La cosa a nivel internacional está tremendamente deprimente, pues ver lo que estaba pasando en Gaza o lo que está pasando en Gaza es descorazonador, sin duda alguna. Entonces pues por ese lado ahora como muy desmotivante, digamos, tratar temas de contexto internacional. Eso por un lado. Ahora pues a nivel nacional pues sigue siendo el mismo circo de siempre. Pues tenemos a la izquierda, la que nada se esperaba y nada se está haciendo, gobernando. A la derecha tóxica y disléxica pues haciendo oposición, y en el fondo del barril del centro pecho frío pues demostrando todos los días que siempre se puede ser peor. Así que bueno, digamos que hoy quise dedicarle más energías y tiempo una vez más a un tema que sí está medianamente relacionado, pero pues desde otro punto de vista. Tuve la oportunidad de ver el video de Sofía Almanza. Al principio no, digamos, ella trató unos temas que me parecieron interesantes, pero al principio no supe, digamos, si debía hacer o no este video, porque pues uno la escuchaba y uno no sabía si estaba siendo sarcástica, o sea, si era como una especie de video sarcasmo o si estaba hablando en serio. Y era más difícil aún cuando uno veía videos parecidos y parecía que pues que así lo era, porque había gente que estaba copiando exactamente como ese formato, ¿no? Y lo hacían de manera sarcástica, entonces era como difícil al principio determinar pues si ella estaba hablando en serio o no. Pero después cuando vi, digamos, la indignación y casi a los bodegueros de izquierda al borde de un patatús, sobre todo a los que menos tienen que aportar, pues me animé y dije, bueno, vamos a hablar sobre el tema, porque igual estos temas sí son bastante interesantes, tienen muchas cosas, digamos, hay cosas muy chéveres que rescatar, entonces vamos a eso. Razones por las que vivir en Bogotá es solo en Colombia es mal visto que tus papás te hayan dado una buena educación, una buena casa, comida, experiencias chéveres, viajes. Son cosas relacionadas con el privilegio, pero de cosas muy sencillas. Bueno, hay que hacer varias aclaraciones. La primera es que primero eso no pasa solo en Bogotá, de hecho no pasa solo en Colombia, eso es un tema que es muy propio de gran parte de la región latinoamericana, no de toda. Digamos, estas diferencias sociales son muy marcadas, y digamos, el caso colombiano no es el peor. Ahorita voy a hablar de eso, pero digamos un tema que me parecía más importante aún, o más interesante aún, es tratar esta idea de que las sociedades, porque esto tampoco es solo de Latinoamérica, digamos, es un tema de humanidad, como las diferentes sociedades alrededor del mundo se han dividido en clases, han tenido sus diferenciaciones sociales, pero eso no implica, digamos, lo que implica en América Latina. Entonces, digamos que el caso más extremo al que pues se me viene a la cabeza es el caso inglés. En Inglaterra, por ejemplo, el título de Lord es un título que solo se consigue, es un título de sangre, o sea, solo se consigue si los papás tienen el título, y es un título que se le entrega a los hijos y no hay otra manera de obtenerlo. Digamos, a los que hacen grandes obras y a los que tienen gran mérito se les entrega el título de Sir, y si, digamos, el mérito no es tan grande pero igual es meritorio, se les entrega el OBE, Order of the British Empire. Pero no es posible que a alguien, digamos, que no tiene el título de Lord le entreguen el título de Lord. Ese es un título de sangre. Y aún así, digamos, a pesar de esa diferenciación tan marcada que tienen los ingleses, la sociedad inglesa es una sociedad, y a pesar de todos los problemas que actualmente tienen, obviamente, pero siguen siendo una sociedad muy abierta. Y es una sociedad en la que, a pesar, digamos, de esa diferenciación social, los ciudadanos se ven y se entienden como iguales. Y eso, digamos, marca una diferencia pues muy grande con respecto a América Latina. Ahora, si miramos eso, digamos, es muy parecido también a anglosajones como tal. En el caso de la sociedad gringa,
no hay, digamos, esos títulos de nobleza hereditaria de sangre, pero pues en la medida en que son la cuna del liberalismo económico, pues el tener más posesiones, más capital, permite tener, digamos, ese tipo de reconocimiento social. Pero así sea Elon Musk, cuando Elon Musk, alguien, la persona pues que tiene el trabajo de abrir la puerta del carro se la abre, de cierta manera entre ambos hay este entendimiento de que a pesar de que el uno es una especie de realeza gringa, bueno, sudafricana / gringa, y el otro no, ambos son ciudadanos y son iguales, y eso se nota, digamos, en el trato que se tienen entre ellos independientemente de pues sus posesiones. Ahora miremos un caso que se va para el otro lado, que es el caso indio, en donde la sociedad de ellos está dividida en castas. Entonces, digamos, esta no es una división socioeconómica como pasa con los países anglosajones y como pasa con América Latina, sino que es una división religiosa y cultural. Entonces ellos tienen varias castas, como por ejemplo la casta de los brahmas, que es la casta de los que se van a encargar de la religión. La casta más baja, que es la que siempre generó mucha polémica, que es la casta de los parias, que son como los rechazados de la sociedad. Gente que no tiene casi que ningún derecho y que está, digamos, por medio de este sistema tan rígido, está obligada a casi que comportarse como animales. Hasta uno pensaría que esto son cosas que pasaban hace un siglo o más, pero recientemente leí la noticia de una pareja que pertenecía a castas diferentes y se enamoraron, y obviamente las familias de ambos vieron eso con muy malos ojos, porque allá las castas son absolutamente rígidas. Entonces casta solo se mezcla con casta, mezclarse entre castas diferentes está mal visto. Entonces digamos que el sitio donde ellos estaban pues realmente rechazó bastante esa unión, y lo que vino a suceder es que pues ellos, al ver ese rechazo y demás, deciden irse a otra región de la India a establecer su vida allá. Infortunadamente pues digamos la historia de amor no tuvo ningún final feliz, porque este par de jóvenes aparecieron muertos al poco tiempo de haberse instalado en su nuevo sitio. Pero digamos, esto demuestra cómo lo que estoy tratando de decir es que las sociedades se han, digamos, diferenciado socialmente, o todas las sociedades del mundo pues se viven diferenciando socialmente. Esto, y muchas veces lo hacen en clases, y hay diferenciaciones que son mejores y hay diferenciaciones que son peores a las de América Latina. Vale la pena también recordar que en ciencia política tenemos una ley, digamos, por ser una ciencia social, casi no tenemos leyes como las tienen en las ciencias exactas, por ejemplo la ley de la gravedad, que es pues ya algo que uno sabe que aplica en todas partes y en todo lugar y en todo momento, y se puede entender y definir exactamente y predecir y demás. En ciencia política casi no tenemos de esas, pero una muy importante es la ley de hierro de la oligarquía. Y la ley de hierro de la oligarquía lo que establece es que en cualquier organización compleja, sea la que sea, siempre va a haber una oligarquía. O sea, un grupo que, digamos, tenga más privilegios que los demás, o obtenga el poder, o lo ostente, o, digamos, tenga una especie de superioridad socioeconómico-cultural por encima de los otros. Caso concreto, para que vean que, digamos, este tema no tiene nada que ver con ideología, que así como los ingleses tienen, que son, digamos, una sociedad liberal, capitalista de derecha, como ellos tienen, digamos, sus lords y sus sirs y su monarquía y demás, que, digamos, eso también pasa mucho en las sociedades europeas monárquicas. También tenemos que hay nobleza, está la monarquía, está la nobleza, pero esta monarquía, esta nobleza, de cierta manera interactúan como iguales con el resto de la ciudadanía, y tanto es así y tan abiertos son que pues vale la pena mencionarlo. Primero tenemos en Países Bajos, tenemos a la reina Máxima, que es argentina, se conoció con el rey Guillermo en la universidad, se noviaron sin problema y hoy es reina. Tenemos a la duquesa de Luxemburgo, María Teresa de Luxemburgo, que es cubana, también conoció al gran duque de Luxemburgo en la universidad, se casaron, no hubo problema. Y finalmente tenemos al estadounidense Turek Barrett, que es pues era chamán, es norteamericano, y era el chamán, y ahora es el consorte y esposo de la princesa Marta Luisa de Noruega. Y pues eso permite que, a pesar de las diferencias, pues la ciudadanía, esta sociedad sea una sociedad mucho más abiertas, ¿no? Mucho más incluyentes. Algo muy parecido en temas de oligarquía
pasa si nos vamos al otro extremo. Entonces, sociedades de extrema izquierda como la dictadura venezolana, la dictadura cubana, la dictadura norcoreana también tienen de cierta manera su nobleza, pues la que se apellida Castro, la que se apellida Chávez, la que se apellida Maduro o la que se apellida Kim en el caso de Corea del Norte. Y digamos, eso ha aplicado y aplicará desde inicios de los tiempos hasta que la humanidad siga organizándose como sociedades y organizaciones complejas. De cierta manera como que tenemos ese gen adentro nuestro que nos lleva a crear oligarquías, estemos en la sociedad en la que estemos. Eso, digamos, por un lado. Entonces, la diferencia de clases realmente en una sociedad no es un problema, nunca lo ha sido. Digamos, hasta el momento este problema es un problema meramente social. El problema se vuelve político es cuando la izquierda decidió creer que si agarramos, que esto pues es clásica herencia marxista, si agarramos el Estado y con el Estado sacamos a los ricos, que son todos los malos, los volvemos a todos proletarios, o a todos los proletarios, digamos, les damos igual propiedad sobre los bienes de producción, entonces tendremos una sociedad perfectamente igual. Digamos, los ejemplos que acabo de mostrar demuestran lo falaz que es ese pensamiento, pero pues ha sido un pensamiento muy popular. Pero digamos, si sacáramos esa idea, que es bastante tonta, del juego, entenderíamos que el problema que está tratando Sofía acá es un problema, primero es un problema social, realmente, no es un problema político, es un tema que ha afectado realmente a todas las sociedades. Como lo dije anteriormente, Colombia ni siquiera es el caso más extremo de América Latina. El caso de Guatemala, como es bien conocido, por ejemplo, 5 o 6 familias básicamente de origen español empezaron a concentrar todo el poder y toda la riqueza, todo el poder político y económico dentro del país durante prácticamente toda su historia, y seguían, digamos, una filosofía incluso más arribista de la que siguen las élites colombianas, hasta el punto en que siempre hubo un pensamiento muy excluyente sobre toda la gran cantidad de población indígena que tienen los guatemaltecos, y eso ha sido la fuente de los altísimos grados de violencia que ese país ha tenido pues durante toda su historia. Entonces, digamos, aquí en América Latina sí tenemos una situación de arribismo muy compleja, pero insisto, aquí estamos hablando de un problema social. Si no, pues es un tema más de cambiar la forma de pensar de la gente. Pero bueno, continuamos. Luego siempre te van a desmeritar todos tus logros solo porque vienes de una familia con plata o privilegiada. Es como si fuera mal visto. Digamos, esto es como un círculo vicioso que una vez más se da en muchos países del continente, en donde esto va de lado y lado. Entonces, desde las élites se empieza, digamos, a ver a la gente de clases más bajas con desdén. Digamos, hay como cierta relación con la idea de castas de la India, más o menos, donde solamente se pueden unir casta con casta. Entonces, pues digamos, las élites solo pueden unir con las élites y miran por encima del hombro a todos los demás. Y en la medida, digamos, en que pues hay una mayor cantidad de población desfavorecida, si digamos a todas las dificultades que esa población encuentra, también pues se le suma el hecho de que hay una parte que tiene todos los privilegios, que pues les está de alguna manera faltando respeto y está pasando por encima de la dignidad de algunos y demás. Pues esto obviamente lleva a un tema de resentimiento y odio, y digamos que hay una falacia en ambas partes de generalizar a toda una población, ¿no? Entonces pues los unos generalizan a los otros creyendo que todos, qué sé yo, son ladrones o malos, son qué sé yo, inmorales o lo que sea que dicen, y por el otro lado pues también los otros diciendo que todos los ricos son corruptos, ladrones, tienen el sistema judicial a su favor y demás, y todas las demás cosas que dicen. Entonces ahí se genera, muy contrario a lo que, vuelvo, insisto, a lo que pasa en Europa, porque se genera, digamos, una especie de círculo vicioso en donde hay un desconocimiento, digamos, de la igualdad de los ciudadanos como tal. Hay una excepción, hay dos excepciones que creo que vale la pena mencionar dentro del continente, que son Argentina y Uruguay, que son dos sociedades en las cuales uno ve que hay una percepción, digamos, de la sociedad y de los ciudadanos mucho más cercana a la percepción europea y norteamericana de ver a los ciudadanos como iguales. Y en eso ellos sí son una sociedad tremendamente abierta y mucho más igualitaria que la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Pero pues digamos, esas
técnicamente serían las dos excepciones. El resto tenemos este problema que pues hay que buscar la forma de solucionar. Por ejemplo, yo salí en Forbes y mucha gente en los comentarios era como, muy fácil porque vienes de familia de plata. Entiéndanlo de una vez, la plata se va si uno no la multiplica. Digamos, esta fue la parte que a mí al final me motivó a hacer este video, porque pues lo que ya hice, aunque suene muy superficial, tiene algo muy interesante por detrás, y es cuando ella dice que la plata se va si uno no la multiplica. Básicamente lo que está diciendo es pues una verdad que muchas veces la gente ignora o la gente como que no reconoce, y es que la economía es dinámica. Es decir, todo el mundo, desde los más ricos hasta los más pobres, están en la necesidad de seguir produciendo, porque en el momento en que usted deje de producir, así sea una persona tremendamente rica, usted corre el riesgo de empezar a perder todo lo que ha venido ganando. Entonces el sistema como tal nos obliga a producir constantemente a seguir multiplicando los ingresos. Eso aplica para absolutamente todo el mundo, y esta dinamicidad de la economía es lo que lleva a que aquellos que están, digamos, en situaciones de poco privilegio puedan subir a una mejor condición, al mismo tiempo que puede llevar a aquellos que están en situaciones privilegiadas a perderlo todo. Y esa posibilidad es una posibilidad que, por ejemplo, la izquierda no quiere reconocer, o no le interesa o no le conviene reconocer, porque el discurso de izquierda está basado sobre el hecho de que el rico siempre será rico y el pobre siempre será pobre. De hecho, hay una frase que está muy difundida, que también, una vez más, es bastante estúpida, pero es tremendamente popular, que dice que en estos sistemas neoliberales, por llamarlos de alguna manera, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Eso no es cierto y no funciona así. Y no lo es simplemente porque pues los datos lo demuestran. Es decir, en los últimos 15 años el mundo ha mejorado considerablemente muchos aspectos de las condiciones de vida de su población en general. Y aunque efectivamente hay una concentración de capital, también es cierto que una sola mirada, por ejemplo, los índices como el IDH, muestran cómo la, digamos, calidad de vida de la gente en general ha mejorado, incluso en países que realmente tienen necesidades fuertes, como son países del tercer mundo. Vendría a decir que ahora los pobres son más pobres en los países, sobre todo en los países tercermundistas, es un despropósito, porque sí se han logrado muchos avances. Obviamente todavía falta mucho que mejorar y faltan muchas cosas, muchos problemas que solucionar, y hay temas que son urgentes, eso no lo está negando nadie. Hay unos problemas de alimentación y de hambruna en los que hay que trabajar claramente, pero pues la lógica de que el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, simplemente no. O sea, digamos, dentro de un sistema, por lo menos teóricamente dentro de un sistema de mercado, de por sí no tendría sentido, porque parte de la riqueza que viene de los más pudientes viene precisamente de una población que tiene que estar en capacidad de seguir pagando constantemente pues esos productos, esos servicios que algún rico monopoliza. El mismo Adam Smith lo decía: una nación no puede ser considerada próspera si la mayoría de su población es pobre. Pues que, digamos, eso se cae por su propia lógica. Y eso nos lleva a un otro tema, y es esta idea falsa de creer que, pues ya la he tratado muchas veces, que la derecha de alguna manera no le interesa la pobreza, o cree que la pobreza no es un problema, o simplemente se desentiende de la pobreza, lo cual es absolutamente absurdo y absolutamente falso. Pero bueno, en eso estamos. Digamos que en un sistema de libre mercado, efectivamente, todo el mundo está obligado a multiplicar su dinero, porque si no lo hace se puede empobrecer. Yo creo que el objetivo real es hacer plata sobre la plata que ya está, así todo el mundo factura. No entiendo por qué la gente es tan envidiosa. Eso no es tan simple, por un simple hecho, y es que las sociedades somos desiguales. Es decir, vamos a partir de una base, y es esta idea de que hacer plata sobre la plata, digamos, la lógica, lo correcto de el término de hacer plata sobre la plata sería usted invertir en un negocio de su dinero para que ese negocio después le dé más y más ingresos, y así usted paulatinamente pueda multiplicar ese dinero que invirtió en su propio negocio. Esa, digamos, sería como
la forma ideal. Hoy en día es mucho más popular esta idea de que si yo agarro la plata y la meto al sistema financiero, de la noche a la mañana me puedo hacer millonario, y eso no es tan así. Para ese tipo de cosas realmente pues las hacen pues gente que es experta, hay toda una carrera dedicada a eso pues no es para cualquiera. No, digamos, esta idea que le venden a muchos de que usted va a venir a invertir su dinero y ya mañana o dentro de un mes o dentro de dos va a tener el doble o el triple de lo que invirtió, eso pues o es una estafa o es alguien que no sabe cómo funciona el mundo financiero. Y digamos, el mercado en general no funciona así. Para los que hemos montado empresa, pues ya lo sabemos, los que no lo han hecho pues se los informo, esto es un tema que toma mucho tiempo. Y como toma tiempo, sobre todo para aquellos que pues la tienen más difícil y han tenido menos recursos y menos ventajas en la vida, pues obviamente se tienen que esforzar muchísimo más que aquellos que pues han tenido mucho más privilegios. Infortunadamente, esta sociedad, como todas las demás sociedades del mundo, es una sociedad desigual. Y en la medida en que es desigual, pues habrá unos que tengan más privilegios y otros que tengan menos. Y y aunque desde la defensa del libre mercado hay un gran interés por que las personas en su conjunto, sobre todo los que menos tienen, puedan mejorar su poder adquisitivo, también hay que reconocer que estos procesos no se dan de la noche a la mañana. Y mientras eso se da, pues hay unos que sí ya están gozando los privilegios, y eso, digamos, permite pues este tipo de roces o de pensamientos. ¿Cómo se puede evitar eso? Este es el tipo de problemas cuyas soluciones pues todavía no se han podido encontrar, porque el tema es tremendamente complejo. Un resentimiento social por la gente que le va bien y automáticamente ya cae mal. Tu sueño no le quita el brillo a nadie, ya también quitarle ese tabú a la plata. Solo es plata, solo es una cosa física, un objeto, lo que sea, o sea, solo es plata. Infortunadamente no. Digamos, o sea, la plata, en la medida en que, digamos, por su misma función, la plata no lo es todo en la vida de las personas, eso sí hay que decirlo. Digamos, hay una parte interna muy importante dentro de la vida de todo el mundo que debería desarrollarse incluso más que el tema económico, en eso podemos estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que la plata no sea importante, porque la plata es la que le permite a la gente acceder a productos y servicios de otros que en muchos casos realmente necesitan. En otros casos no, pero que realmente quieren. Digamos que de cierta manera eso es una de las muchas maneras como los seres humanos interactuamos en una sociedad, y cómo logramos que otros hagan cosas por nosotros. Y aquel que acumula demasiado, de alguna manera empieza a obtener, mientras más acumule, más poder empieza a obtener sobre otros. Y pues claramente en la medida en que una nación a nivel de países pues también acumule más, también se empieza a convertir más poder en una nación más poderosa. Entonces sí, decir que la plata solo es plata, pues no es preciso, porque incluso hasta guerras se han desencadenado por eso. Y pues sí, es como bastante inhumano pues decirle a alguien que carece de algunas cosas que todos los seres humanos necesitamos para vivir, o que carece de los privilegios que tienen algunos, salir a decirle no, es que la plata solo es plata, y no se preocupe por eso, porque pues obviamente, y sobre todo pues gente que tiene familia, pues que tiene que alimentar y sacar a su familia adelante, pues no puede darse el ojo a decir no, es que la plata solo es plata, y no, eso no tiene importancia. Y no, eso no tiene importancia, porque pues sí la tiene. Yo, digamos, solo quiero terminar esto con esta pequeña reflexión, pues para que vean que el tema es mucho más complejo, cada vez es más complejo de lo que parece. Cuando Muhammad Yunus, que fue el que montó pues todo el tema del Grameen Bank, de las microfinanzas, lo hizo, él logró sacar a mucha gente por ese medio de la pobreza. Pues lo hizo en Bangladesh y en países, digamos, que compartían ciertas como afinidades culturales con su país, porque básicamente la lógica de eso pasa por que un grupo de personas con serias necesidades pueda montar su empresa con un préstamo, pero que, digamos, la garantía de evolución de ese préstamo pase por el control, digamos, social que ese grupo hace sobre los demás miembros del grupo, para que todos puedan pagar o todos paguen el préstamo de tiempo. Este tipo de cosas, digamos, por lo que hay un componente cultural involucrado, en América Latina son mucho más difíciles de aplicar, porque la lógica de los créditos y los préstamos en el sector financiero es la garantía de que la persona que recibe el préstamo pues los va a devolver ese dinero. Y
pues como la cultura aquí es tan diferente, esa garantía como la hacen en Bangladesh no se da. Y además, digamos, pues si han visto, o por lo menos he tenido la oportunidad de escuchar, pues académicos que han hablado sobre el tema y que dicen que, listo, ya muchas de estas personas tienen el capital para montar sus empresas, pero infortunadamente entonces ya no tienen un mercado en donde ofrecer sus productos, porque siendo tantos que ofrecen lo mismo, el mercado se satura y ya no tienen a quien ofrecérselos. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas las quería mencionar para que, digamos, de alguna manera, pues sepan que el tema no es tan simple, no es tan fácil. Digamos, Sofía lo ponía de una manera pues bastante superficial, como lo dije al inicio, pero pues me pareció importante que supieran que estas cuestiones son complicadas, son complejas. Esto es bastante profundo. O sea, esto no se queda ahí en el nivel en el que lo menciona ella, sino que pues tiene unos niveles de complejidad y de profundidad pues que a veces se nos escapan. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad, que les haya gustado y nos vemos a la próxima.